Hola manada, bienvenidos a este nuevo pequeño segmento del Rugido del Charco que se llama Con el hocico lleno de. Y en esta ocasión vamos a presentar un tema que Jam tiene bastante esperando, que es el remake o el remaster, o bueno, él ahorita nos va a decir más, del Assassin's Creed 4 Black Flag. Sí, así es. ¿Qué tal, manada? Pues nuevamente tomen su bebida favorita, pónganse cómodos y vamos a empezar. ¡Córrela! Bueno, pues para empezar, más que ser un remaster, pues sí va a ser un remake porque parece que lo van a rehacer en el tema de va a ocupar un nuevo motor gráfico. Van a expandirle misiones, van a Sí. expandir supongo que tramos de la historia. Y a ver si podemos por lo menos ahora sí ver un poco más de la faceta de Edward como asesino, ya que esa parte pues la hizo casi al final de la historia. Fíjate que a mí ese juego tiene una añoranza muy especial en mi experiencia, porque te lo voy a contar rapidito. Yo conocí el Assassin's Creed, el 1, el primerito con Sí, Altair, me acuerdo. en una máquina que yo jugué mucho tiempo en PC, casi no había consolas en casa, pero ese juego yo no lo podía jugar porque la tarjeta gráfica que yo tenía no lo corría. Entonces yo le tenía un chingo de ganas a ese juego. Y cuando por fin lo pude jugar, la verdad es que sí estaba muy padre, pero para mí, ahora sí que para mi experiencia o para mi gusto, como que sí le faltó un poquito. Llega el 2 y juego el 2 y yo me enamoré de Ezio. Hasta sentía que un personaje súper chingón. Pasa la situación, juego obviamente el 2, luego el Brotherhood y el Revelations, que son los de la saga de Ezio. Cuando sacan la tercera parte, que es el de Connor, te acordarás que hay unas misiones navales. Sí. Bueno, en estas misiones navales a mí me mamaron las misiones navales. Estaban chingoncísimas. Pero la verdad es que eran muy puntuales y nada más manejabas el barco cuando tenías que hacer ciertos ataques o ciertas cosas, ¿te acordarás? Sí, de hecho realmente creo que el control sí estaba un poco tosco y demás. A mí sí se me hacía y no te daba a lo mejor la libertad que el juego posterior le dio realmente al manejo del barco. Pero es que en el Black Flag estuvo hermoso. Sí. Padrísimo. A mí me enamoró el Black Flag. Creo que es al de los Assassin's Creed, de los juegos que más horas le llegué a dedicar, pero ni siquiera tanto por el juego, la historia como tal, sino por estar jugando en el barco, cazando barquitos. Ya ves que había unos super barcos, ¿te acordarás? Sí. Me costó mucho, pero sí pude acabar con los 4. Cómo me gustaba, me encantaba esa situación. Y creo que también metieron el tema de que podías atacar, creo que eran fortalezas, ¿no? Sí, fuertes. Los fuertes, exactamente, los fuertes. Estaban padrísimas esas misiones, estaban chulas, que atacabas con el mortero y todo el rollo. Y sí, yo no he visto, creo que llegué a ver un pequeño tráiler que sacaron, como de 12 segundos, un rollo así, que se alcanza a ver a Edward y a Adewale en el barco. La verdad es que se ve hermoso el atardecer, cómo se ve la playita, inclusive cómo se ven los movimientos de la tela de su traje, que trae aquí en el pecho unas pistolas. La neta se ve muy chido, sí, como que siento que hay un hype bastante padre de ese juego. Es que ese juego sí fue un hito, la verdad. Rompió demasiados esquemas y honestamente sí dio una sensación más de mundo abierto que otras entregas. No, y es que también yo había buscado, porque ahorita no lo tengo en la cabeza, lo marcado luego, creo que era el Total War, era uno de los Total War que tenía unas partes donde tú jugabas con ataques navales. ¿No era el de Napoleón? No era el de Napoleón. No me acuerdo si era Empire Total War. No era Empire. Era uno de... ¿No era Imperial? No, te soy honesto, no me acuerdo cuál era, pero era de Total War. Porque te acordarás que inclusive en el de Shogun, sí, también había... En The Fall of the Samurai podías ocupar la metralleta. Y como si fuera una en primera persona. Ajá, exactamente. Pero bueno, el tema es que te acordarás que había también misiones navales, o sea, eran ataques navales. Sí, y también. Podías mover tu barco. Pues era el Imperial Total War, porque eran barcos ingleses. Era Imperial Total War. Sí, Imperial Total War. Bueno, en ese juego estaba chido porque pues obviamente manejabas a los barquitos, tenías que moverlos, y se cuenta, no, pues a babor, ¿no? Lo volteabas a babor y pues disparabas los cañones, o luego a estribor y los cañones, estaban chidos. Pero cuando yo jugué el Black Flag,
para mí fue así de no manches. Eso que yo estoy jugando en estrategia, ahora lo estoy jugando, digamos que en primera persona, por así decirlo, porque ya controlas el barco, un barco personal. Ajá. Y para mí se me hizo una super joya de jugabilidad que marcó justamente el hecho de ese tipo de ataques o de ese tipo de jugabilidad en los juegos navales en aquellos ayeres. Sí, exactamente. Y en este caso, pues vamos a ver qué tal, porque el nuevo, ahora sí que Assassin's Creed Black Flag Resignsed, que es el nombre que le ponen, pues va a estar disponible ahora en junio de este año. Ah, perfecto. Entonces, para ver en cuanto salga, poder echarle las garras al jueguito, vamos a darle una oportunidad. La verdad es que Ubisoft, te soy bien honesto, a mí me ha dejado mal con muchos juegos, en específico con la saga de Assassin's Creed. ¿Que te acuerdas que antes Ubisoft, porque bueno, desde mi experiencia personal, la verdad es que cuando tú me mostraste el juego de Assassin's Creed, el primero, como que no le tomé mucha importancia en aquel entonces, porque yo venía justamente de la trilogía de las arenas del tiempo del Príncipe de Persia. Exacto. Te había quedado fascinado con esos 3 juegos. Había sido un inicio con las arenas del tiempo y un cierre con los 2 tronos. Al igual, de hecho me recordó mucho tal cual a la saga de Star Wars, en el tema de que las arenas del tiempo parecen una nueva esperanza. El alarma del guerrero o el Imperio contraataca, porque es una trama mucho más oscura. Ok. Y finalmente los 2 tronos como el regreso del Jedi, porque tal cual también es la redención del príncipe. Pues fíjate que yo nunca había pensado en esa comparativa con las películas de Star Wars, pero pues ahora que lo mencionas tiene un poquito de coherencia. Sí, entonces yo venía justamente de eso, había quedado encantado y quería que hubieran sacado más juegos, que sí sacaron uno más, pero bueno, 2 más, nada más que ese de Príncipe de Persia de 2010 no lo jugué, de hecho nunca lo toqué ni por error. Y luego está el de las arenas olvidadas, que tampoco lo he jugado, que algún momento me le daré oportunidad. Está muy bueno, yo sí lo jugué. Está chido. Que justamente la saga de Assassin's Creed ya la jugué yo en forma y total por ahí entre 2010 y 2011. Que fue cuando ya me dediqué, que de hecho para ese entonces tú ya habías jugado el 2, ya habías jugado el Brotherhood y estabas jugando el Revelations. Es que a mí sí me clavó bastante, justamente porque me llamó la atención Assassin's Creed, porque yo me enteré, no me acuerdo si lo vi en algún punto en algún programa de videojuegos, dígase tipo Cybernet o algo por el estilo, que justamente, así como Devil May Cry salió del intento de hacer Resident Evil 4, sí, claro, justamente Assassin's Creed salió del intento de hacer una nueva versión de Príncipe de Persia. Entonces de ahí fue donde salió, pero cuando ya se dieron cuenta que el Príncipe de Persia, o sea, ese juego en específico se estaba como que saliendo de la línea de lo que querían para Príncipe de Persia, fue espérate, vamos a hacer una saga nueva donde vamos a ocupar una temática diferente, que fue de los Assassins, todo el tema que hablan en Tierra Santa y todo ese rollo, que es el primer juego, que es más oriente en los años, en la época de las cruzadas. En la época de las cruzadas, justamente. Pues en el año 1100 y algo. En los 1100. Hace muchos años. Ajá. Y justamente este juego partió de esa situación que iba a ser un Príncipe de Persia, pero después se convirtió en Assassin's Creed. Te digo, yo lo jugué porque traía ganas de jugarlo, pero no podía porque la máquina que teníamos en ese tiempo, esa PC, no lo levantaba. Y cuando ya hubo la oportunidad de jugar en el Xbox 360, el primero que jugué de Assassin's, ya en consola, fue el 2. Y lo que fue el Brotherhood y el Revelations, yo no los jugué en PC cuando salieron. Los jugué en 360. Sí, cierto. En Xbox 360. Y yo tal cual, sí, cuando jugué el 1 y vi que empezaba a avanzar más, que tenía más cuestiones y demás, me empezó a gustar. Luego después rápidamente pues empecé a jugar el 2. Acabó el 2, jugué el Brotherhood, que de hecho mi favorito ha sido, a pesar de que es un juego corto, mi favorito de la trilogía de Edge ha sido el Brotherhood. Sí, está bueno. Porque presenta una evolución más grande de personaje de Edge en el tema de ya pasar de ser un asesino a ser un maestro asesino. Sí, que justamente estas batallas que traen como de estrategia, donde aquí pone arqueros, aquí pone esto, aquí, a mí me encantaron. Me hubiera gustado que hubieran puesto más batallas o que pudieras hacerlas así como que fuera de la historia, de así como digamos oleadas, ¿no? Por así decirlo, como los de Tower Defense.
Eso hubiera estado chido que hubieran puesto algo así. Digo, desafortunadamente nunca los pude jugar en línea, porque no había como que la posibilidad de tener el Game Live para jugar Sí, en línea y exacto. demás, pero sí me hubiera gustado a jugar esos un poquito más a fondo. Por ejemplo, después te digo, viene el 3, que la verdad, a mí el 3 en lo personal se me hace un juego muy flojo, no me gustó del todo. Lo único rescatable que te puedo decir es las batallas navales, que eran pocas, que después lo retomaron en un punto muy chido, pero en el 4, obviamente. El 4 para mí es una joya absoluta. Sí, exacto. Una Digamos joya que absoluta. tomaron todo lo bueno del 3 y lo expandieron, lo exponenciaron tal cual. Del 3, fíjate que yo sí lo esperaba con mucho hype en su yo momento. también. Porque como ya estaba ambientado en otra época distinta, que también ha sido un factor importante, digamos, en contexto pseudo histórico. Exacto. Obviamente metido con obras implementado con obras de ficción y demás, lo cual estuvo muy... La historia iba bastante bien. Todavía digamos que el final del 3 dices, bueno, va, te la compro. Es que la primicia era una joya. Una, la independencia de Estados Unidos. Ajá. Nativo americano. Nos meten el hacha con el logo de los Assassins, que era el arma nueva como tipo Tomahawk. Ajá. Y tú dices, wow, o sea, es otro cabrón, ya no me estás mandando un tema ni de Oriente, ni de Europa. Ni de Europa. Ya lo estás trayendo para América. Ajá. Y es un nativo americano. Y me metes el arma nueva que fue un super hype. Y sí, de repente ves en los trailers que Connor se quita la capucha y se le ve el corte, no me acuerdo cómo se llama. El Mohawk. El Mohawk. Y dices, wow, ese juego va a ser joya. Pero la verdad es que cuando yo lo jugué, que recién salió, lo pude jugar, dije, no. Es más, te puedo decir que pude acabar el juego sin hacer las misiones secundarias, donde mejoras vida, ataque y todo ese rollo. Así de pobre te puedo decir que estuvo ese juego para mí. Pues yo más que nada porque también un tema de un medio baiteo fue el tema de que te lo sacan con fundas dobles y que puedes ocupar 2 pistolas a la vez, y resulta que para conseguir la funda doble tienes que hacer una serie de pasos que te tardan como 3 segmentos o 4 del juego para obtener esa parte. Sí, la verdad es que el 4 como que llegó a arreglar todo eso que dejó el 3. Exactamente, porque por ejemplo dices, a lo mejor sí ya ocupas las pistolas de pólvora, ¿no? Pero pues ya tenías el cañón oculto con lo de Ezio, justamente. Justo, no, sí hubo ciertas cositas, por ejemplo, brincando el 4, que para mí te digo es de los mejores Assassin's Creed que he jugado, digo, descartando la saga de Ezio. Saga de Ezio es top, digamos, saga de Ezio primer lugar. Ajá. Luego bájate a Black Flag. Yo te pudiera decir que, por ejemplo, yo el Unity, que es el que está ambientado en Francia, ajá, no lo jugué, pero no porque no lo quisiera jugar, sino yo me acuerdo que en aquellos ayeres, cuando recién salió, traía una de bugs horrendos. Pues ya ves que hasta por eso le cambiaron el nombre a Bugisoft, o yo, Assassin's Bugs o Bugscript. Y yo ahí me desencanté, yo ya no lo pude jugar porque no pude ni siquiera salir de la prisión. Porque había una parte donde tenías que brincar a una puerta, pero la puerta se cerraba y luego, cosa curiosa, pues había en el punto de control era justamente cuando la puerta y tenías que iniciar todo el prólogo. No lo jugué y la verdad es que, a pesar de que dicen que la historia es muy buena, yo desde ahí me desencanté un poquito de los Assassin's Creed y después tomé el de... ¿cómo se llama? El de donde son espartanos. El Odyssey. El Odyssey. Y obviamente ese juego tampoco lo acabé porque lo jugué en Game Pass. Estaba en el Game Pass, no sé si todavía esté. Y estaba muy padre. Inclusive llegué hasta un punto donde empiezan las batallas navales y hay una parte donde ya estás arriba de la embarcación y hacen como un golpe así tipo ariete. Ajá. Que también se me hizo un poquito, una embestida que se me hizo un poquito locochón. Y dije, tomaron como que lo poquito coqueto del Black Flag, lo quisieron meter aquí, que me cambiaron ahí el modo de ataque, que no está mal, pero como que ya no me gustó mucho. Y luego los niveles de personaje, que también hay como que gustos colores. Sí, yo soy pues un poquito más de la vieja escuela. Lo volvieron más RPG. Y luego también con el tema de que ahora podías, porque en el Odyssey puedes tomar decisiones que cambian la trama de la historia. Cuando se supone que la premisa del juego es que estás reviviendo
los memorias. recuerdos. Sí, estás Exactamente, reviviendo está en memorias. el Animus, justamente. Entonces ahí también sí, digo, porque por ejemplo yo no jugué el Unity y tampoco jugué el Syndicate, que era el otro que estaba ambientado Sí. en Londres. En Londres, justamente. No, tampoco En lo la jugué. época Me hubiera victoriana, gustado, creo. estaba chido. Bueno, se veía chido al menos en No, los de la trailers. Revolución y perdón. Ajá, exactamente. Porque incluso hay como ahí manejas a dos personajes que son gemelos. Uh-huh. Y luego aparte yo creo que manejas a la nieta de uno de ellos, que ya está ambientada esa en la Primera Guerra, bueno, en el primer gran desacuerdo entre países. Uh-huh, exactamente. Porque incluso en una escena, porque llegué a ver un encuentro gameplay, aparece Winston Churchill. Ah, mira, ese juego sí no lo jugué. Ese ni me acordaba ahorita que lo mencionas del Syndicate. Y sí, también fue uno de los que ahorita que salió, por ejemplo, salió el Odyssey, luego fue, creo. No, pues también está el Origins. Primero fue Origins, que ese sí Ajá. lo jugué y lo acabé. Que está bueno, sí tiene su cuestión de, digo, es muy parecido en temas de gameplay al Odyssey. Uh-huh. Pero la historia va surgiendo más, bueno, no sé, también depende del gusto de cada persona, ¿no? Lo que sí se me hizo muy sacado o muy rebuscado fue el tema de la tradición esa de amputarse el dedo anular. Uh-huh. De que fue justamente por un accidente que tuvo el protagonista. Fíjate que yo ese nada más lo jugué por encimita, porque en aquel Uh-huh. tiempo salió el Far Cry Primal. Uh-huh. Y yo me decanté más por Far Cry. Fíjate. El Origins casi no lo jugué. No, sí, el Origins sí lo jugué. Digo, no lo platiné, pero sí acabé la historia. Y justamente en la parte esa en la que se amputa justamente el dedo, está matando a alguien. Está justamente matando a uno de los asesinos de su hijo. Que al momento de intentarse de defender con la hoja, pues la saca, lo mata, pero se vuela el dedo anular. No. Ok. No llegué a esa parte, imagínate, no. Sí, entonces ya nada más justamente para ayudarse un poco, pues se cauteriza la herida. Y de ahí pues la tradición que tenían, ¿no? En aquel entonces los asesinos de la Orden de Altair. Sí, de quitarse justamente el dedo. Ajá. Porque dedo los de Ezio ya nada más era como con una especie de anillo, como medio prenderte el dedo, pero no lo perdías. No, y acuérdate que también hubo ahí una modificación que hizo Da Vinci a las hojas para que ya no hubiera el tema de... Exactamente. Ahora, pues sí, el tema del Origins, pues sí plantea muchas cuestiones, del origen de la hermandad, pero ya se me hizo muy rebuscado el tema de, pues vamos a nombrarnos los ocultos. Pues ya mejor te hubieras nombrado a Orden de Asesinos, ¿no? Pues sí, como era luego, la idea original, por así decirlo. Pero bueno, el punto también es el tema porque, pues, como era un contexto antiguo, porque también está el tema de que la Orden de los Antiguos, que posteriormente evolucionaría a la Orden de los Templarios, pues se supone que es mucho más antigua hasta que los mismos ocultos. Y tampoco no han ahondado mucho en el origen de esa orden. Pues es que justamente aquí lo que pasó es que yo siento que ahí como que empezaron a experimentar justamente sobre su mismo lore. Exacto. Entonces, digamos, el Origins pues sí pega mucho más en tema de Assassin's Creed por el asunto de que pues va haciendo el origen, ¿no? Uh-huh. Del credo o de esta cuestión de cómo el protagonista y su esposa van construyendo los cimientos. Uh-huh. En el tema del Odyssey, pues como se desarrolla 200 años antes que el Origins, pues sí me quedo así de, pues ese que tiene Assassin's Creed. O sea, el Origins ya no es Origins o qué rollo. Pues quién sabe, o este es porque también recuerda, creo que después llegó el Valhalla, ¿no? Sí, pero Valhalla ya es mucho después del Origins, obviamente. Sí, pero ahí como que se empezaron a brincar y todo el rollo. Digo, bueno, dejando de lado el tema exactamente histórico, digo, no lo son, videojuegos. Toma, hijo, lárgate, me molestas. Disfrútalo, lárgate. Están chidos. Vamos a esperar a que este juego, la verdad, nos dé mucho. Digo, yo sí lo espero con ansias. Es un juego que me trae muchos buenos recuerdos. Ajá. Porque fíjate que después del Valhalla, pues salió el Mirage. Ah, sí, no lo he visto, fíjate. ¿Qué tan perdido estoy en la saga? Es el que sigue de Valhalla. Porque justamente sale un personaje en Valhalla, se llama Basim,
Ujú. que es justamente el protagonista de Mirage. Y Mirage se desarrolla antes que Valhalla. Que en este caso ya ahí van cambiando las cosas porque resulta que, pues tal cual los dioses, bueno, los que vinieron antes, que ahora les llaman Isu, Ujú. la especie de los Isu, que eran los que vinieron antes en las anteriores entregas, pues resulta que muchos consiguieron traspasar su mente, su conciencia a cuerpos humanos. Y en el Valhalla, no sé si quieras saber ese spoiler porque no lo has jugado. Ah, date, como quiera los juegos, Pues disfruto la historia igual. el protagonista, que se llama Eivor, supuestamente es la reencarnación de Odín, Órale. que es uno de los que vinieron antes, y Basim es la reencarnación de Loki. Vaya que Entonces sí allá hay está. más o menos como una cuestión ahí medio enredada. Entonces se supone que en el Mirage te van contando la historia de cómo justamente de este personaje de Basim empezó a despertar esa personalidad de Loki. Órale. Sí, sí hay que darle una checada, digo. Y en este No. caso, ese juego está ambientado en Bagdad. mm, Y es como una especie de regreso a los orígenes de la saga porque ocupas nuevamente pues las armas que utilizaban los asesinos de aquel entonces, ¿no? Pues justamente, sí le tengo que dar otro chance, porque la verdad yo me perdí mucho Sí. desde, te digo, el Unity fue el que dejé, y después lo retomé un poquito en el Odyssey, pero como lo tenía en el Game Pass, también lo jugué el ratito que pude comprar el Game Pass y no lo acabé tampoco, Y fue por poquito tiempo. ejemplo, del Origins sí me gustaban las batallas navales, aunque no eran lo que eran del Black Flag. Pero no sé, me gustaba mucho porque había una parte en la que vas avanzando y hay un tipo tocando el tambor. Órale, como para dar ritmo, ¿no? Así como A las de remadas. tum, 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 tum. Y luego la música de fondo, como que también iba ad hoc al sonido del tambor. No Daba una manches, suena experiencia genial. más chida en las batallas, o cuando iba avanzando el barco de tum, 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 tum. No manches, sí tengo que darle otra oportunidad. Digo, lo dejé de lado, como te lo dije, y luego lo retomé un poquito en el Odyssey. Ajá. Pero sí hay que volverle a dar su chancecito. El Digo, único tú malo lo es jugaste que más. ahí sí, como lo están intentando como hacer una especie de híbrido de RPG de acción, pues sí tienes que estar en algunos puntos farmeando experiencia. Sí, sí me Sobre acuerdo de todo eso. cuando te llegas a enfrentar, ya ves, porque en el Origins te persiguen los Philakitai o los Philakes. Ujú. Que son como un grupo de élite de cazarrecompensas que te persiguen a ti. Ey. Entonces, si no les llegas con buen nivel, sí te pueden partir el queso. Sí, sí me acuerdo de esa. Bueno, no en el Origins, pero sí me acuerdo de que me pasaba esa situación en el Odyssey. Y Con te puedo ciertos asegurar que el Valhalla de enemigos. tener los mismos cuestiones. No, pues es que llevaban la misma escuelita esos tres. Sí. Y ya el último que sacaron, que fue uno que yo llevaba años pidiendo y que pues ya cuando me lo traen como que no me generó mucha emoción, El es Shadows. el Shadows, porque está ambientado Exacto. justamente en el Japón feudal, pero en la época de la era de los estados en guerra. Cuando todavía, bueno, justamente porque de personajes ahí históricos, pues aparece Nobunaga Oda, un personaje conocido de esa historia por ser uno de los primeros que empezó a unificar el Japón. Ajá. Otro personaje que era un ninja un shinobi conocido que era Hattori Hanzo. Y no es el de Kill Bill, no es el guerrero de Kill Bill. Sí, pensé en eso, honestamente. No, Ajá. es que se supone que sí hay un personaje conocido ya que era un shinobi llamado Hattori Hanzo. Ajá. Y también también justamente hay elementos con el tema de que en aquel entonces pues comerciaban con mercaderes portugueses. Que es de ahí donde llega el personaje el samurái hermano. Se llama Yasuke. Ok. Y aquí en este caso manejas dos personajes. Naoe, que es una shinobi, o ninja, como se le dice en Occidente. Sí. Que es justamente, pues digamos, su estilo o sus artes que maneja son más ad hoc al tema de asesinato. Porque con ella sí es el tema de estar
atacando de forma sigilosa, con la hoja oculta, con una... No es katana, porque los shinobi's ocupan algo llamado... Ay, ¿cómo se llama? Bueno, es una hoja corta recta. Sí, me acuerdo que no... ese es lo que te decía. Ocupan ese, y obviamente con ella, para enfrentarse a enemigos, sí te manejan acá combos más videosos y demás, pero sí tienes que emplear con ella más estrategia para vencer a los enemigos, porque pues obviamente es Shinobi, su especialización es el sigilo. Sí, justamente. Y en el caso de Yasuke, con él sí puedes llegar a los trancazos como tal, porque él es un samurái. Entonces él sí puede manejar katanas, nanigatas, que son esas como lanzas largas, o las yari, que son nada más pesada. Que son las que tienen unas hojas como curvas en la punta, ¿no? No, esas son esas justamente los ocupan los shinobis. Okay. Que son las camas, creo. Que justamente se utilizaban para cortar el arroz. No, yo digo las lanzas largas que tenían como unas hojas curvas en la punta. Ok, sí, ya te entiendo. Sí, son esas las que dices, ¿no? Las naginatas. Vaya, sí está bastante complejito, ¿eh? Digo, sí les daré a lo mejor una oportunidad, pero ahora que pues aparezca en con oferta. Ojalá, benditas ofertas de Steam. Exacto. Vayan a Steam, compren en Steam. Ahora Steam sí que no nos patrocina. San New Gator. Sí, la neta sí, tira paro con muchos juegos. Tira paro, que nos viva más años, por favor. Y bien, manada, bueno, fue esta prueba de nuestro primer episodio de Con el hocico lleno de Assassin's Creed. Pensamos que iba a ser Assassin's Creed 4 solamente, pero bueno, ya aquí Jam nos dio una pequeña cátedra de lo que son los juegos de Assassin's Creed. Esperamos con ansias esta nueva reimaginación, esta nueva recreación del Assassin's 4. La verdad es que sí, esperemos que esté muy chido. Que tengo ganas de ahondar un poquito más en. La verdad es que sí traigo ahí ganillas de viciarme un rato con ese juego. Entonces, pues vamos a esperar a ver qué tal nos va. Los mantendremos ahí en noticias en nuestras redes sociales. Recuerden que nuestras redes están en el comentario fijado. Ahí van a encontrar nuestro Facebook, nuestro X, nuestro TikTok, el grupo de Facebook, para que también nos manden ahí sus comentarios. Y si tienen algún otro tema, que estos son temas chiquitos que vamos a manejar fuera del podcast, sobre algún tema en específico, ya sea una película, un juego, una serie, un libro, lo que quieran, también lo vamos a manejar. Entonces, pues de momento es todo en este pequeño segmento de Con el hocico lleno de. Jam, ¿algo que quieras agregar? Pues nada, nuevamente lo que siempre digo, cuídense, traten de ser felices y nos vemos en la próxima. Nos vemos, manada, bye.